Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Adrián Barbón critica el rechazo de Álvaro Queipo, del líder del PP asturiano, a la reforma en la escala autonómica del IRPF. El presidente del Principado afea la postura del que dice que es líder provisional de la oposición y le recuerda que supondrá, dice, un alivio fiscal para el 80% de los asturianos. Le respondía así a las declaraciones de Queipo este fin de semana en un diario regional. Decía que no se trata de una rebaja, sino de maquillaje con subida de impuestos. Criticar y decir que no va a votar nuestra reforma fiscal, que es una reforma que beneficia al 80% de los asturianos y asturianas a los que se les van a bajar los impuestos. Dice que no la va a votar solo por un motivo, porque se le sube lo que tienen que pagar de IRPF a los que ganan más de 175.000 euros. Y les contamos que el Principado ha ordenado la retirada de 118 anuncios de viviendas turísticas. Incumplían la normativa porque o bien no incluían el número de licencia o no habían presentado la correspondiente declaración responsable. Los requerimientos se han dirigido a los portales con mayor implantación en el sector, que son Airbnb y Booking. Si no los retiran, las plataformas estarían incurriendo en una infracción grave. Y por cierto que la ocupación turística prevé superar el 90% este mes de agosto. La patronal OTEA cree que el puente del día 15 será el momento de más ocupación, pese a que el gasto por noche desciende un 4% según sus cálculos con respecto al año pasado. El perfil del visitante sigue siendo mayoritariamente nacional, que viaja en familia y que elige Asturias por sus características climáticas. Fernando Corral, vicepresidente de OTEA. Asturias se está convirtiendo en un destino muy atractivo para la gente y calculamos pues eso, un agosto en torno a un 90% de ocupación, que es más o menos como veníamos los últimos años. Pues son algunas de las noticias que les vamos a contar en este primer lunes del mes de agosto. Lo hacemos hasta las 9 con Pablo Mateo en la técnica y en la redacción y la locución con Ángeles García y quien les habla, Patricia Martínez. Repasamos a continuación otros asuntos, lo hacemos en formato titulares. Asturias Hoy. La presencia de carabelas portuguesas obliga a cerrar al baño las playas de Gijón. En concreto, las del Arbellal y San Lorenzo. En total se localizaron una treintena de ejemplares y también se vieron afectados otros arenales de la costa asturiana. En el occidente aparecieron en la playa de la Concha de Artedo en Cudillero, que también cerró al baño, así como en los quebrantos en Soto del Barco. En el oriente la situación este domingo fue mejor que en la jornada anterior, la del sábado, cuando se cerraron las playas del concejo de Llanes, y también ayer domingo lo que se detectaron fueron 6 ejemplares en el Sablón, esto sí, sin causar picaduras. La coordinadora ecologista reclama al Principado medidas urgentes contra el furtivismo. Su portavoz Frutuoso Pontigo pide que se actúe de forma inmediata tras la aparición del segundo oso muerto en 2 semanas. El cadáver del ejemplar abatido a tiros en Belmonte está en el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Sobrescobio, a la espera de que se le realice la necropsia. El Seprona investiga también el caso de otro oso que apareció muerto en un lazo en Degaña el 19 de julio. Sigue habiendo muchísimos animales que aparecen muertos en los montes con veneno, que es otra forma de furtivismo. Entonces, bueno, y algunas zonas son reincidentes, con lo cual, hombre, es cierto que el Principado pues no lo está tomando muy en serio, ¿no? Y Grau homenajea hoy y mañana a su último alcalde republicano. Él fue Carlos Barredo, asesinado en Luarca un 5 de agosto de 1936. Sus restos fueron localizados el año pasado dentro del panteón familiar. Tras el golpe de Estado del 18 de julio y el estallido de la guerra, Barredo se desplazó a las inmediaciones de Luarca, por donde ya avanzaban las columnas gallegas de los sublevados. Trató de negociar, pero fue capturado y fusilado. María José Miranda es la concejala de Memoria Democrática de Grau. Ese homenaje al alcalde que no tuvo en su época, porque evidentemente fue cruelmente asesinado en una época de represión. Entonces ese reconocimiento y ese funeral o entierro, entre comillas, como alcalde, con todos los honores que podemos darle en esta democracia que tenemos. El tráfico. 4 minutos pasan de las 8 de la mañana. Nos interesamos por el estado del tráfico en las carreteras asturianas. DGT, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de lunes y por el momento van a encontrar tráfico lento ya en 2 puntos de las carreteras asturianas. Por un lado, en la A66 en el entorno de Coyoto, ya dirección Gijón, y también en esta misma vía, pero a su paso por Oñoniego, en este caso de entrada a Oviedo capital. Por el momento eso es todo, no registramos mayores incidencias, pero como siempre les insistimos, mucha precaución en carretera. Gracias y buenos días. En cuanto al tráfico urbano, ¿cómo se circula a esta hora por Oviedo? Policía local, buenos días. Buenos días. Tráfico fluido en la ciudad de Oviedo y sin incidencias. Gracias y buenos días. No tenemos conexión hasta ahora con Gijón. Nos vamos a Avilés, Centro de Control del Tráfico. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Ninguna incidencia reseñable. Tráfico fluido y sin retenciones en toda la red viaria. Gracias y buenos días. El tiempo. Y vamos ahora con la previsión meteorológica para este lunes 4 de agosto que nos acerca María Eugenia Romo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos semana con un lunes marcado por la estabilidad, con tiempo y temperaturas veraniegas. Un lunes con cielos poco nubosos. A primeras horas podemos ver algo más de nubosidad hacia la costa que poco a poco se irá retirando. Quedará el sol como protagonista, pero lo más significativo hoy será el ascenso en las temperaturas máximas. En algunos casos podrán ser 5, incluso 6 grados más altas respecto a las que tuvimos en el día de ayer. Hoy las temperaturas diurnas se moverán en valores por encima de los 24-25 grados y podrán llegar a los 34-35 en algunos municipios del interior. Por lo demás, mañana esperamos algunos cambios. Se acerca una línea de inestabilidad que hará que las temperaturas vuelvan a descender todo lo que han subido en el día de hoy. Esperamos un martes con más nubes al principio que podrían dejar algunas lloviznas en zonas de costa. Esas lluvias y esas nubes durante la tarde se irán retirando. La tarde de martes será más estable y dará paso a un miércoles con ambiente soleado y unas temperaturas que volverán a registrar un notable ascenso. Y hoy tenemos estreno en RPA, un nuevo programa toma el relevo de Asturias al Día durante lo que queda del verano. Se emite justo después de este informativo, en directo, de 9 a 11 de la mañana, y lo conducen Arantxa Margolles y Amanda Granda. Y el nombre ya es per se una declaración de intenciones, lo que hay que oír. Arantxa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Sí, igual nos hemos venido un poco arriba con el nombre, pero oye, hay que empezar con positividad. Desde luego, no sé si está todo listo ya para el estreno, ¿cómo va esa escaleta? Sí, está todo listo ya, a falta de los últimos nudinos ya para empezar, pero vamos, tenemos una programación que empieza ya muy variada desde el primer día y seguirá así a lo largo de toda la semana. Fíjate, hoy vamos a tener desde temas solidarios, desde crítica, desde actualidad hasta curiosidades. No sé si nos puedes hacer algo de spoiler. Sí, un poquito siempre se puede hacer, por lo menos para que sirva un poco de enganche, ¿verdad? Exacto. Fíjate, pues vamos a tener, por ejemplo, una sección con los chicos de Geoadictos, hablando de curiosidades asturianas y sobre Asturias. Noemí Rodríguez, profesora de la Universidad de Oviedo, nos hablará también sobre el acoso escolar, porque pensamos que es un tema que tampoco se nos puede olvidar, ¿no? En estos meses que parece todo mucho más frívolo, pero que la problemática pues sigue ahí. Raquel Cernuda nos presentará una columna de reflexión, muy bien acompañada con la música, y vamos a tener, mira, y eso sí que te lo adelanto y es una sorpresa, una entrevista muy especial y quizás un tanto incómoda, con un personaje que es muy de verano, esas gaviotas que nos roban el pincho a la hora de merendar. Va a estar difícil, ¿eh? Pues estaremos muy atentas a partir de las 9, 2 horas en directo, y te emplazamos a todos los días hasta ahora, pues servirnos un poquito en bandeja lo que vais a tener de menú. Arantxa, que vaya muy bien ese estreno. Un abrazo. Muchísimas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 9 minutos pasan de las 8 de la mañana. El presidente del Principado asegura que la posición del PP en materia de fiscalidad perjudica a la mayoría social de Asturias. Adrián Barbón afea la postura de Álvaro Queipo, a quien califica de líder provisional de la oposición. Fue durante el tradicional acto de la Camperona, en el que la FSA recuerda a los 8 socialistas asesinados por el franquismo en la cercana mina de la Bornaína. El presidente del Principado critica el rechazo de Álvaro Queipo a la reforma de la escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas
personas físicas que supondría, dijo, un alivio fiscal para el 80% de los asturianos al estar centrado en las clases medias y trabajadoras y en los que más lo necesitan. Le respondía así a las declaraciones de Álvaro Queipo este fin de semana en un diario regional. Dijo que no se trata de una rebaja, sino de maquillaje con subida de impuestos. Adrián Barbón ha reiterado además que las encuestas le dan a Álvaro Queipo peores datos que los que tenía el que fuera candidato al Partido Popular en los últimos comicios, a Diego Canga. He leído al portavoz además, insisto, provisional de la derecha en Asturias, criticar y decir que no va a votar nuestra reforma fiscal, que es una reforma que beneficia al 80% de los asturianos y asturianas a los que se les van a bajar los impuestos. Dice que no la va a votar solo por un motivo, porque se les sube lo que tienen que pagar de IRPF a los que ganan más de 175.000 euros. Y se lo contábamos también en portada, el Principado ha ordenado la retirada de 118 anuncios de viviendas turísticas en la primera mitad del año. Incumplían la normativa al no incluir el número de licencia o no presentar la declaración responsable, entre otras cuestiones. Los requerimientos se han dirigido a los portales con mayor implantación en el sector, que son Airbnb y Booking. De no retirarlos, las plataformas podrían enfrentarse a una infracción grave. Estas medidas se aplican en virtud de la Ley del Principado de Asturias 6/2024, que modificó la Ley de Turismo vigente desde el 2002. Esta reforma incorpora una obligación para reforzar el control sobre la oferta turística, la inclusión del número de inscripción en el registro de empresas y actividades turísticas del Principado, en la publicidad de los alojamientos turísticos en plataformas digitales. Esta exigencia demanda que los propietarios muestren ese código en los anuncios. En caso de incumplimiento, el Principado puede requerir su retirada y, si no se produce, sancionar tanto al anunciante como a la plataforma, según establece el artículo 71 de la ley, que califica de infracción grave tanto la falta de presentación de la declaración responsable como el mantenimiento de ofertas ilegales tras ese requerimiento administrativo. Y por cierto que la ocupación turística superará el 90% este mes de agosto. Tanto la patronal OTEA como la de las casas rurales ARCA creen que el puente del día 15 será el momento de más ocupación, pese a que el gasto por noche desciende, según sus cálculos, un 4% respecto al año pasado. Tras un mes de julio y un primer semestre de contención en las ocupaciones, desde OTEA afirman que las previsiones para este mes de agosto, les hace ser optimistas. Quien lo dice es Fernando Corral, vicepresidente de la patronal turística. Asturias se está convirtiendo en un destino muy atractivo para la gente y calculamos pues eso, un agosto en torno a un 90% de ocupación, que es más o menos como veníamos los últimos años. El turismo rural obtuvo un 70% de ocupación de media el pasado mes, el de julio, una cifra que va a aumentar este mes de agosto en un 20%. Pese a rozar el lleno total, desde la plataforma, su presidente, Jaime García, garantiza alojamiento. Cuando alguien tiene algún hueco, lo comparte y otros que tuvieron peticiones y no podían solucionar, pues les solucionan las reservas, ¿no? Entonces sí que podemos hablar de en torno al 90 por encima. El presidente de ARCA cuenta que el perfil del visitante sigue siendo mayoritariamente nacional, que viaja en familia y también, dice Jaime García, nos elige como refugio climático. Madrid y Cid son los que se nutren principalmente casi todos los alojamientos. Hay algo de extranjeros también, están empezando a llegarnos gente de Italia, de Francia e incluso de Inglaterra. Respecto al gasto de este año, el turista tendrá que hacer frente al incremento del coste de las estancias, algo que espera en este caso Fernando Corral no tenga impacto y que reduzca las pernoctaciones. En general en España los precios hoteleros se han incrementado en torno a un 8%. En Asturias esa repercusión está en torno a la mitad. Y quienes hayan tenido que repostar para viajar este fin de semana lo han hecho por menos dinero que el año pasado. Llenar el depósito de gasolina este fin de semana ha costado de media 7 euros menos que el primer fin de semana de agosto de 2024. En el caso del diésel, el ahorro supera los 2,5 euros. Tras la inestabilidad provocada por los ataques de Israel a Irán, los precios han bajado hasta el euro con 4 céntimos por litro. Fernando Villa es presidente de la Asociación de Vendedores de Carburantes y Combustibles al Por Menor de Asturias. Llevamos una temporadita que estamos entre 1,40 y 1,50 y bueno, ahora la tendencia de estas últimas semanas es que está empezando a subir, pero tampoco es un factor delimitante o la subida o bajada del barril, ¿no? En este caso pues va a depender mucho de existencias, de situaciones de mercado, si hay algún operador que en un momento determinado haya eso compras y tiene que colocarlo.
Y Alsa refuerza estos días sus servicios un 30%, especialmente en los trayectos con destino salida de Madrid, Castilla y León, Galicia, Cantabria, País Vasco o Zaragoza. Es una de las opciones más económicas y la más utilizada por los jóvenes, que cuentan además con descuentos especiales. Entre los usuarios, opiniones diferentes, sobre todo en lo que respecta a la puntualidad. Salen a la hora, pero llegan tarde. Por tráficos, por paradas, para en Villalpando. Bien, muy puntual todo, la verdad. ¿Y venía muy bien al autobús? Sí, estaba todo bastante lleno. Nosotras lo cogimos con el verano joven, entonces te sale muchísimo más barato. Nos salió ida y vuelta como 6 euros y pico. Y jornadas tranquilas en las estaciones de tren. Desde el inicio de la operación salida hasta el domingo, Renfe vendió 18.000 billetes para conectar Asturias con Madrid y con el corredor mediterráneo. La única incidencia la protagonizaba el Transcantábrico Gran Lujo, parado durante 1 hora entre Ribadeo y Navia este domingo por una avería que obligó a habilitar un transporte alternativo por carretera para el resto de usuarios de media distancia. Pues he estado más o menos 2 semanas. Lo bueno se termina pronto. Voy a Barcelona, que soy de allí, que vuelvo de vacaciones, estar aquí con la familia. Sí, muy bien, Asturias es maravilloso. Y notable incremento de actividad en el aeropuerto de Asturias, con 128 operaciones desde el viernes. Solo este domingo se registraron 43 vuelos. Se calcula que en estos 3 primeros días de agosto habrán pasado por la terminal asturiana unas 23.000 personas. Va mi hija con el nieto y el yerno, y tenemos ahí unos amigos que tienen una finca y tal. Nada, muy bien, pasarlo bien. Voy sola a pasar 3 días de descanso del trabajo y nada, voy a Sevilla a ponerme morena. Añoranza de volver, pero bueno, con pilas recargadas y demás, y Asturias muy bonito, la verdad, la experiencia es muy bonita. Voy a ver a mis tíos, a mis primos, a todo el mundo que quiero, ¿sabes? Y pues me voy a matar la caña. Con algo de pena, claro, nos lo hemos pasado muy bien esta semana y nos ha encantado todo. Hemos disfrutado mucho del paisaje y de la gente también. Vas con energía, con ganas de quedarte siempre, pero bueno, sabiendo que luego al final trabajas un poquito, luego podemos volver. Por cierto, que el 88,4% de los vuelos que despegaron desde el aeropuerto de Asturias entre enero y junio lo hicieron en hora, un dato que lo sitúa como el segundo aeropuerto más puntual de España, solo por detrás del de Granada-Jaén. Son los datos de un informe de la plataforma AirHelp. En lo que va de año, el aeropuerto de Asturias ha mantenido su fiabilidad ofreciendo salidas puntuales en la gran mayoría de sus operaciones. Un alivio para quienes temen que los retrasos arruinen sus planes de viaje. En contraste, aeropuertos como el de Mallorca registran los peores niveles de puntualidad, con más de 1 de cada 4 vuelos que salían con retraso. A nivel nacional, más de 13 millones de pasajeros sufrieron interrupciones y 650.000 tienen derecho a ser indemnizados. Egoiz Larrea es responsable de marketing de AirHelp. AirHelp. Por ejemplo, Madrid y Barcelona, ¿no?, que tienen una puntualidad de un 78 y un 81%, comparado con, por ejemplo, si miraríamos el de Asturias, ¿no?, que está mucho mejor, con un 88%. Ahí sí que es verdad que se pueden marcar las razones, obviamente, que cuanto más viajeros hay, más aviones hay, tiende a haber siempre más carga. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8 y casi 18 minutos de la mañana. La segunda ola de calor del verano dejaba este domingo temperaturas por encima de los 30 grados en Asturias, sobre todo en el suroccidente. San Antolín de Ibias registró la temperatura máxima de la jornada, casi 32 grados, 31 se alcanzaron en Cangas del Narcea. Algunos ya tenían, dicen, ganas de calor. Ya era hora de que hubiera calor aquí en Asturias. Marca 25, que son 27 porque está la sombra. Aquí 18. Nosotros vivimos al sur, en Italia, en Nápoles, donde hace muchísimo calor, pero muchísimo más. En Buenos Aires es 40 grados en verano, así que acá está agradable para nosotros. Hoy lunes las temperaturas siguen en ascenso, subirán de media 6 grados. El servicio de emergencias mantiene para hoy el riesgo alto de incendios en el suroccidente y alto en el resto de la comunidad. Y la presencia de carabelas portuguesas obligaba al Ayuntamiento de Gijón a prohibir el baño este domingo en la playa del Arbellal, donde fueron localizados una treintena de ejemplares de esta especie que también se hallaron en el Arenal de San Lorenzo, en donde también se prohibió el baño en una parte de la playa. No fueron estos los únicos espacios afectados por la aparición de estas carabelas. En Gijón por la mañana la playa del Arbellal estuvo cerrada al baño, lo mismo que la de San Lorenzo, pero desde la Escalerona hasta San Pedro, mientras que en el resto del Arenal gijonés ondeaba la bandera amarilla. Por la tarde
tarde hubo también a bandera amarilla, en este caso en el Arbellal, y en la Escalerona se volvió a colocar la bandera roja. También se vieron afectados otros arenales de la costa asturiana. En el occidente aparecieron las carabelas en la playa de La Conchartedo, en Cudillero, que también cerró al baño, así como los quebrantos en Soto del Barco. En el oriente, la situación este domingo fue mejor que en la jornada anterior, que la del sábado, cuando se cerraron 7 playas del concejo de Llanes. Ayer domingo solo se detectaron 6 ejemplares en el Sablón, sin causar picaduras. Y les contamos que 300 personas, 10 de ellas en Asturias, han perdido la vida en lo que llevamos de año por ahogamientos. Es un 6,5% más con respecto al mismo periodo del año anterior, una cifra que, aun con la mitad del verano por delante, Jessica Pino, portavoz de prevención de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, cree que seguirán aumentando. El perfil habitual del ahogado es el de un varón de mediana edad en una playa sin vigilancia o fuera del horario. Es una crónica de Laura Barrero. El número de muertes por ahogamiento sigue creciendo y alcanza ya los 300 fallecidos en todo el país. Para la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, las cifras son alarmantes y creen que son necesarias las campañas de prevención como las que presenta la DGT y más educación acuática. Entre esas faltas de educación está el aprender a nadar. Es que hay muchísima población que al final acuden a estos espacios, bien sean playas, se va con los amigos a pasarlo bien. Realmente se ha planteado, ¿sé nadar? La falta de vigilancia, el desconocimiento de las condiciones del agua o el exceso de confianza están detrás de la mayoría de los sucesos. El perfil del ahogado es que es un varón, nacionalidad española, que se ahoga en la mayor parte de las playas y en zonas o no vigiladas o fuera del horario de vigilancia. E instan a observar el entorno antes de meterse al agua. Las banderas son importantes. Hay veces que vamos a una playa y no sabemos ni dónde está la bandera. En las entradas tiene que haber carteles informativos donde no solamente nos señalan cuáles son los accesos, sino nos señalan las zonas acotadas de baño, dónde están los socorristas. Y advierten de que el mayor número de muertes por ahogamiento en menores se dan en las piscinas privadas. Insiste en que disfrutar del agua es posible siempre desde la responsabilidad y la prudencia. Efectivos de bomberos de Asturias tuvieron que auxiliar este domingo a un hombre herido tras ser atacado por un perro en la zona del Pícul Arbolín, en el concejo de Cangas de Onís. Tras ser atendido en el lugar, el afectado fue trasladado en helicóptero al Hospital del Oriente de Asturias. Y en Pravia, la Guardia Civil ha tomado declaración a un hombre por la muerte a tiros de 3 vacas, propiedad de una vecina. Los animales, una vaca adulta y 2 chatinos, se escaparon y aparecieron muertos con varios disparos, 2 en la cabeza y 1 en la barriga, en una finca propiedad del sospechoso, que mantiene una enemistad con la propietaria de las reses. Se está investigando como presunto autor de un delito contra los animales. Y se lo contábamos en titulares porque el portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, Fructuoso Pontigo, pide al Principado medidas urgentes contra el furtivismo tras la aparición del segundo oso muerto en 2 semanas. El cadáver del ejemplar, abatido a tiros en Belmonte, está en el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Sobrescobio a la espera de que se le realice la necropsia. El Seprona investiga también el caso de otro oso que apareció muerto en un lazo en Degaña el 19 de julio. El programa de radiomarcaje no está funcionando y no está avisando. Sigue habiendo muchísimos animales que aparecen muertos en los montes con veneno, que es otra forma de furtivismo. Entonces, bueno, y algunas zonas son reincidentes, con lo cual, hombre, es cierto que el Principado pues no lo está tomando muy en serio, ¿no? La planta de Bayer en Asturias fue este domingo la protagonista del stand de Langreo en el segundo día de la Feria Internacional de Muestras. Durante la jornada, el grupo Bayer anunciaba que descarbonizará su actividad en 2026 gracias a un acuerdo con Iberdrola. De esta forma, se convertirá en el primer centro del país y de su sector en lograr este objetivo. Grupo Bayer, que ha cumplido 80 años de historia aquí en la región y 125 en España. El director ejecutivo en la península ibérica, Jordi Sánchez, fue quien hizo este anuncio y para ello dice que se va a instalar un sistema innovador que utilizará electricidad 100% renovable para generar calor. Lo dijo ayer en la FITMA Jordi Sánchez, que es el director delegado de Bayer en España y Portugal, acompañado de José Antonio Casas, que es el teniente alcalde de Langreo. Hemos contribuido en esa apuesta por esa modificación del paisaje industrial, estando en la cuenca minera y ahora pasando a una situación, como anunciamos recientemente, de la descarbonización total de la planta. Tiene un compromiso tremendo y muy importante con el ayuntamiento que nosotros queremos preservar. Por su parte, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, destacó la reciente inauguración del soterramiento ferroviario El Langreo, que dice pone fin a la histórica barrera entre La Felguera y Sama. Ese soterramiento de vías en Langreo que va a permitir unir esas dos partes de la ciudad con la urbanización de todo ese suelo que se libera.
También presente en ese acto el presidente de la Cámara de Comercio de Asturias, de Gijón, Félix Baragaño, quien comunicó que hay ya un acuerdo con Sodeco para instalar una antena cameral en el municipio langreano. Y el proyecto del parque eólico Viento del Sellía, entre los concejos del Franco y Boal, genera inquietud entre los vecinos de la zona. La reciente publicación en el BOPA de la solicitud de declaración de utilidad pública puede ser, dice Cristina García, una de las vecinas afectadas, el paso definitivo para su construcción, a pesar de que varias viviendas se localizan a menos de 500 metros de las futuras torres. La alcaldesa del Franco, Cecilia Pérez, sí defiende el proyecto. Es una crónica de Sergio Pérez. Sorpresa e indignación entre los afectados por el proyecto del parque eólico Viento del Sellía ante la reciente publicación en el BOPA de la solicitud de declaración de utilidad pública. Se puede entender que una autovía o una carretera sea de utilidad pública y haya que hacer expropiaciones, pero para construir un parque eólico que es para lucro de una entidad privada es el paso previo a una expropiación forzosa y de urgencia. Ya en su momento, la movilización de los vecinos contrarios a su instalación logró reducir a 4 el número de aerogeneradores, 3 en el Franco y 1 en Boal. Critican la falta de información desde el ayuntamiento, lo que dificulta la presentación de alegaciones. El parque afectaría a 11 núcleos de población con viviendas a menos de 500 metros. Estamos preocupados también especialmente por el tema de las aguas, de los ríos que van a estar afectados y esto en ningún caso se les está comunicando a los vecinos. Es un proceso transparente a medias, porque evidentemente todo se sale publicado en el BOPA, evidentemente se puede consultar, pero hay que estar pendiente de esas publicaciones y hay que saber que se están haciendo las tramitaciones para poder consultarlo. El ayuntamiento defiende la transparencia del proceso y recuerda que el proyecto, saliendo hasta 5 veces a participación pública, cuenta con todas las autorizaciones pertinentes. Pues la tramitación sigue su curso, ¿no? El paso definitivo será la aprobación definitiva con las correcciones que plantee. Un parque que de implantarse supondría el segundo en el concejo franquino. Y la Cámara de Comercio de Oviedo apoya la implantación de un hipermercado de la multinacional Costco en Siero. La entidad asegura que Asturias no puede permitirse desaprovechar proyectos que suponen una apuesta decidida por el futuro. Manifiestan su firme respaldo a todas aquellas inversiones que suponen una oportunidad de crecimiento económico, creación de empleo y consolidación de actividad en el territorio asturiano. Creen que las actuales directrices comerciales deben ser derogadas o actualizadas en línea a otras comunidades autónomas. Posición muy diferente a la que mantiene la Unión de Comerciantes y el Sindicato Comisiones Obreras. Y el Paseo Gastro de Gijón acoge desde este próximo miércoles 22 negocios hosteleros. Son 6 casetas más que el año pasado y de mayor tamaño que estarán abiertas hasta el domingo 17. Como novedad, se sumará una nueva ubicación en la calle Claudio Álvaro González en Gijón, donde se instalarán otros 8 stands que desde el miércoles servirán comida y bebida. Esta celebración provoca varias alteraciones en la circulación en Cimavilla. La calle Honesto Batalón se verá afectada por cambios en el tráfico hasta el 20 de agosto. Hasta entonces, los vehículos deberán utilizar las calles paralelas como Óscar o la Rabiaga o Artillería. Y este lunes da comienzo una obra en Ventanielles, la de la renovación del centro social, con un presupuesto de casi 7 millones de euros. Se ejecutará en 3 fases y prevé darle una nueva vida al centro, así como ampliar sus funciones. Se prevé que tras 20 meses de reformas, el centro social de este barrio de Oviedo pueda abrir sus puertas en marzo de 2027. La transformación del centro social de Ventanielles, que va a ser integral, ya que no solo va a ampliar el espacio, sino que va a incluir entre sus funciones servicios de naturaleza administrativa que presta el ayuntamiento. Lo dice Nacho Cuesta, que es el concejal de Infraestructuras y Planeamiento. Va mucho más allá de un centro social al uso, donde se reúnen los vecinos para llevar a cabo diversas actividades. Eso lo seguirá manteniendo, pero al mismo tiempo va a prestar otros servicios, ya digo, de naturaleza administrativa, pero también con unas nuevas UTS y toda una zona que no existía y ahora va a ser posible. Pues eso es posible gracias al proyecto que ampliará el centro hasta hacerlo un espacio de 3.000 metros cuadrados, y uno de los cambios más notables que presenta el proyecto es la ampliación del centro a una segunda planta. Se realizará durante los primeros 8 meses de obra e irá destinada a la biblioteca del centro, usando el primer piso para albergar las unidades de trabajo social. Este será el primer plazo de un proyecto que cuenta con 3 fases. Que lo hemos faseado porque una primera de las actuaciones cuenta con una cofinanciación que es necesario tener ejecutada antes de marzo del año que viene, ¿no? Por tanto, hay una primera fase que es de 8 meses, una segunda fase de 2 meses y una tercera y última de otros 10 meses adicionales, 20 meses en total. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Un minuto para que den las 8:30 de la mañana. Homenaje hoy en Grao a su último alcalde republicano, Carlos Barredo, asesinado en Luarca un 5 de agosto de 1936. Sus restos fueron localizados el año pasado dentro del panteón familiar tras más de 8 décadas sin conocer su paradero. Desde el Ayuntamiento de Grao se han organizado actos en su memoria y en la de su hermano, Óscar. Hoy lunes están previstas una serie de intervenciones por parte de varios expertos para recordar esa figura de Carlos Barredo y mañana martes, coincidiendo con el 89 aniversario de su asesinato, se realizará un homenaje a ambos hermanos. Va a ser en el centro de la localidad. María José Miranda es concejala de Memoria Democrática en Grao. Bueno, lo llamamos como entierro republicano, más bien. Es un homenaje, es hacer ese entierro, ese homenaje al alcalde que no tuvo en su época, porque evidentemente fue cruelmente asesinado en una época de represión. Entonces ese reconocimiento y ese funeral o entierro entre comillas como alcalde, con todos los honores que podemos darle en esta democracia que tenemos. Carlos Barredo había sido presidente del Ateneo Popular Moscón y líder de Izquierda Republicana. Salió elegido regidor el 22 de abril de 1933. Fue destituido tras la Revolución de octubre del 34 y no recuperó su cargo hasta las elecciones de febrero del 36, en las que ganó al Frente Popular. Apenas unos meses después, de nuevo como alcalde y tras el golpe de Estado del 18 de julio y el estallido de la guerra, Carlos Barredo se desplazó a las inmediaciones de Luarca, por donde ya avanzaban las columnas gallegas de los sublevados. Trató de negociar, pero fue capturado y fusilado. Tenía 40 años. Carlos León es presidente de la Asociación Carlos Barredo. Pues contamos con las averiguaciones de Pepe Sierra y pudimos dar con su paradero, identificarlo a través de análisis antropológico forense primero y luego genético después y por tanto pues una vez aparecido solo toca enterrarlo con dignidad. Fue precisamente Pepe Sierra, que también fue alcalde de Grao, quien dio con el paradero de los restos de Barredo y gracias a la Asociación de Ciencias Aranzadi fueron exhumados e identificados. Claro, eso digamos que las autoridades franquistas permiten a Corujedo, Indalecio Corujedo, un hombre muy conservador, pero no era un franquista de los que estábamos acostumbrados a conocer, que por cuestiones de familiaridad y por cuestiones de trato toda su vida, lo que hace es recoger los dos restos de forma secreta y los de Carlos Barredo los lleva al panteón familiar. Y Villaviciosa celebra su primera quincena con ciencia para acercar la ciencia a todos los públicos, desde talleres infantiles de experimentos a encuentros con científicos profesionales del concejo. Arranca hoy lunes con la apertura de una exposición sobre bulos y desinformación. Guillermo Verdín. La energía solar será la protagonista el martes día 12 de las charlas Verano Conciencia 2025, la cita científica del verano maliayo que este año crece y se convierte en quincena. Entre las novedades, mañana en el Ateneo Obrero un taller para niños con experimentos científicos y también la muestra de carteles científicos frente a la pseudociencia que desde hoy y hasta el domingo 17 se puede visitar en la Casa de los Evia. La quincena está organizada por la Asociación Villaviciosa Conciencia que preside Pablo Callado. Aprovechando que la red de consejos Conciencia nos cedía una exposición de carteles que tienen preparada, pues decidimos, seguir ampliando la oferta y organizar esta quincena de la ciencia en Villaviciosa, en la que vamos a tener pues un taller para niños y jóvenes, que en este caso ya no está tan enfocado a que nosotros hagamos los experimentos y la gente los vea, sino que los más pequeños participen y los puedan hacer ellos mismos. Además, los propios miembros de la asociación servirán de guías de la exposición los próximos miércoles 7 y 14, para que los visitantes puedan preguntarles todas sus dudas a científicos profesionales, porque Villaviciosa Conciencia está formada por 5 científicos del concejo, un biólogo, 2 geólogos, un químico y un físico. Sí, somos, profesionales de la ciencia, todos nosotros, nos dedicamos a la investigación, a la docencia o a cuestiones relacionadas con la ciencia. Y bueno, sí, formamos la Asociación de Divulgación Científica con este interés, con expandir el mensaje científico de una manera clara, accesible a todo el público. Desde la asociación y el Ayuntamiento de Villaviciosa invitan a participar en unas jornadas que aprovechan el verano para que locales y visitantes puedan acercarse a la ciencia de una forma más desenfadada y divertida. Cuando empezamos a funcionar
estábamos todos en el extranjero, en Estados Unidos, en Suiza, Alemania. Entonces nos era mucho más fácil organizar las cosas en periodos vacacionales, tanto en Navidad como en verano. Es una manera también, no solo de que la gente local de Villaviciosa, sino la gente que nos visite, pues tenga también una oferta cultural interesante aquí en Villaviciosa. Y les contamos que la delegación asturiana en Loguián participaba este domingo en el tradicional desfile de las naciones celtas. Es una de las actividades más multitudinarias de este festival, convertido en meca de la cultura celta. El festival atrae cada año a 900.000 visitantes y espectadores. Este año la banda de gaitas La Reina del Truébano, de Navia, dirigida por Lluís Feito, ha vuelto a sonar por las calles de la Bretaña francesa. Además, el sábado también participaron junto al grupo de baile San Félix de Candás en una exhibición de talento y cultura asturiana. Este lunes en Noche tras Noche hablamos con el profesor Xosé Alba, con Cristina Cantero, directora del Museo Etnográfico de Al Oriente, paseamos con Maxi Areñes y conectamos con el enfermero Iván Espada, desde las 9 y hasta las 11. De lunes a viernes, todas las tardes, más Asturias, más historias, más información. Directo a Asturias, con Arantxa Nieto. De 6 a 8 de la tarde, en RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 25 minutos para que den las 9. En Avilés ya hay casi una docena de establecimientos que se han comprometido a ofrecer productos 100% seguros para personas celíacas o sensibles al gluten. Todos han recibido una formación específica y rigurosa, cuentan incluso con un sello de calidad. Nos lo cuenta Ángeles García. Son 6 restaurantes, 2 carnicerías, una panadería, un kiosco y un hotel los que han recibido esa formación. Primero, online, con reuniones y videollamadas. Y después, 2 técnicos acudían a cada local para revisar y examinar todo muy cuidadosamente, prestando atención a cada detalle para que puedan ofrecer esos productos con calidad y con seguridad. Una de esas personas es María Pilar Zurdo, presidenta de la asociación Viviendo sin Gluten. Nosotros pasamos siempre con cada local uno de sus servicios. En el caso de las carnicerías, pues se revisan todos los ingredientes, en los restaurantes se revisan todos los almacenes, en el kiosco, que fue como un descubrimiento, yo nunca he visto algo tan maravilloso, el 95% de ese local era sin gluten. Y luego hay una panadería que evidentemente tiene su despacho de pan, pero tiene un córner sin gluten. Hay también un hotel en el centro de la ciudad que ha querido participar. Estaba muy interesado en obtener ese sello identificativo que garantiza que ese local es apto para celíacos. Su propósito era y es que todas las personas que acudan al hotel puedan disfrutar de lo que ofrecen sin miedo a una contaminación cruzada. El hotel ha sido todo un descubrimiento, los desayunos y el brunch, una vez les explicas que nosotros no podemos coger cosas del buffet y que al final pues es muy injusto. Cuando tú reservas un desayuno, pagas lo mismo que los demás, pero nunca puedes comer lo mismo que los demás. Comes magdalenas envasadas y los demás comen cosas artesanas. Quieres comer tostadas, pero es un riesgo porque el rincón sin gluten típico que tú encuentras en los sitios está entre las mesas con gluten. Y aunque esté separado, la gente no lee carteles. El Ayuntamiento de Avilés tiene la intención de elaborar una guía que cuente la red de establecimientos que tienen ese sello identificativo y que les hace formar parte de una red de locales con seguridad para los celíacos. Ahora mismo hay 11, pero a principios de año volverán a ofrecer un servicio que demandan muchos centros. Hay un montón de locales interesados, además han abierto por lo visto uno nuevo, va a abrir ahora en estos días y lo mismo, ya quieren abrir con esas opciones sin gluten. Entonces intentamos online dar una formación básica para que por lo menos tengan varias cosas seguras con estos ingredientes, con esto, explícame la manipulación, nos conectamos varias veces para que no se nos escape nada y puedan abrir con seguridad y que se les pueda otorgar el sello y tengan luego ya la formación el día que vayamos nosotros de nuevo. Lo que quieren los enfermos celíacos es poder salir y comer sin gluten y sin trampas, acudir a los lugares tranquilos y no contaminarse. En Asturias Hoy, primera edición. Pues ya está en marcha, como decimos, esa red en Avilés y la asociación Viviendo sin Gluten trabaja para que ese modelo se extienda y se aplique también en Gijón, donde de momento solo hay 4 establecimientos que ofrezcan productos aptos para celíacos y que
esto es importante, estén certificados como libres de gluten. Hoy nos acompañan en el estudio Eugenia Tellez, que es representante en Asturias de la Asociación Viviendo Sin Gluten, Astur Celíaca en redes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y José Manuel Caso, técnico especialista en industria alimentaria y voluntario además de esta asociación. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias por recibirnos. En primer lugar, una cuestión relevante y que quizás se suele pasar por alto cuando se informa sobre la celiaquía, que se trata de una enfermedad autoinmune, no una intolerancia, y es habitual que dentro de una misma familia además haya varios miembros que sean también pacientes celíacos. ¿Por qué es tan habitual ese error también cuando se informa de la enfermedad? Bueno, porque no se informa lo suficiente de la enfermedad, es muy desconocida, es la gran desconocida la enfermedad celíaca. Todo el mundo piensa que es una intolerancia alimentaria y entonces además eso ayuda a que se minimicen los daños, ¿no? Eugenia, en concreto tu diagnóstico es relativamente reciente, pero sus síntomas y consecuencias no lo son. ¿Cómo ha sido ese periplo hasta ponerle nombre a lo que te ocurría? Pues hace unos 20 años más o menos, mi hermana pequeña, descubrió que era celíaca. Y a partir de ahí los hermanos nos hicimos una primera analítica para ver si había también la enfermedad en alguno de nosotros. Nos la descartaron, pero bueno, yo creo que no estuvo bien hecho todo, porque yo empecé con anemia, con migrañas, que cada vez eran más fuertes, y en el 2021 empecé con síntomas digestivos, 2020 mejor dicho. A partir de ahí pues fui al médico de primaria, me decían que nada, que eran nervios, que nada, era mi intestino que se año además 2020 complejo por toda la cuestión sanitaria relativa a la COVID. Efectivamente. Y entonces me fui a un médico privado digestivo que me dijo, bueno, mira, migrañas, diarreas, hermana celíaca y anemia, suma todo lo que es. Me hicieron las pruebas y efectivamente pues tenía un grado MARS 3C, que es de los más altos ya, y bueno, nada, pues dieta sin gluten para siempre ya. Pero sí, fue complicado. Hasta que conseguí que me hicieran caso, sí, en primaria suele pasar. Obviamente ese diagnóstico hace que te cambie la vida respecto a tus hábitos rutinarios, pero también ganaste en calidad de vida precisamente porque ya tenías ese diagnóstico, ya sabías lo que te ocurría y ya podías, digamos, que ponerle freno a todos esos síntomas. Eso es. Cuando ya por fin alguien te dice lo que tienes, pues respiras, ¿no? Dices, bueno, vale, es una puñeta ser celíaco, tampoco sabes muy bien lo que se te viene encima, pero es cierto que respiras y a partir de ahí, pues una dieta sin gluten estricta, empiezas a mejorar. De hecho yo, mis analíticas de anemia ya desapareció sin tener que tomar ninguna medicación, es decir, que empecé a nutrirme correctamente y bueno, pues de manera natural todo volvió a su cauce. José Manuel, en tu caso no eres paciente celíaco, pero precisamente por esa profesión tuya has comenzado desde hace algún tiempo a colaborar con esta asociación de forma activa. ¿Qué te llevó a prestar, digamos, tus servicios con la asociación Viviendo Sin Gluten? Pues en realidad fue un poco la vinculación de hace aproximadamente un año con Eugenia, que a través de las redes sociales pues contactamos. Me fue interesando un poco la situación de la enfermedad, de la celiaquía, bien por su problema personal y luego por tal como dices, por mi vinculación con el tema de la industria alimentaria. Y fue más o menos lo que me fue llamando un poco y me fue metiendo un poco en la situación de este problema. Mencionábamos en ese reportaje previo el caso de Avilés Sin Gluten, que es pionero en Asturias respecto a una ciudad declarada, ¿no?, libre de gluten. Hace un par de meses había 11 establecimientos adheridos, formados y asesorados también por vuestra asociación. No sé si se han sumado más negocios en este tiempo o hay algunos que estén ya interesados. ¿Qué balance hacéis de estos primeros pasos? Bueno, hay algún negocio que ya nos escribió porque quiere saber cómo funciona todo. Algunos se quedaron un poco en el camino porque no podían coordinarse para el tema de la formación porque es imprescindible que estén todos los empleados el mismo día. Y el balance muy bueno. Sobre todo, tenemos una pizzería que está triunfando. Nos llegan a redes sociales las fotos de la gente comiendo allí. 10 años sin poder ir a una pizzería, qué bien. Hoy estuve en este restaurante, fenomenal, nos atendieron muy bien. Y a destacar sobre todo que un restaurante que no tiene obligación de tener opciones sin gluten, porque hay que saber bien el protocolo, pues que todos se ofrecieron a estar con nosotros, a poder a dar esas opciones, ¿no?, para nuestra enfermedad.
Hay que dejar claro que no solo sirve con apuntarse, a priori ofrecer opciones sin gluten, por ejemplo, en la carta o en el menú del restaurante. Hay que obtener una certificación específica que acredite que todas las elaboraciones se realizan en un espacio seguro, en una cocina 100% libre de gluten. Es decir, José Manuel, que haya garantía de que no se produce eso que se denomina contaminación cruzada, ¿no? Sí, así es. Es importante decir que los establecimientos que forman parte de la red Avilés sin gluten, no todos ofrecen una carta 100% sin gluten. Nosotros, o nuestro objetivo era que por lo menos tuviesen algunas opciones. Entonces, a partir de ahí sí hay 2 establecimientos que prácticamente tienen toda su carta sin gluten, que es una auténtica maravilla. Y luego pues hay otros establecimientos que han adaptado parte de sus platos, de su carta, a esta opción de alimentos sin gluten, con lo cual tienen la opción los enfermos celíacos de poder ir allí con seguridad, porque tal como comentaste y tal como dice Eugenia y nos contó Pilar anteriormente, la formación se tiene que hacer rigurosamente, es decir, no se puede ofrecer un sello sin tener la seguridad de que ese establecimiento está operando de manera correcta en la elaboración de los platos, sin someter a ningún tipo de peligro a una persona que tiene la enfermedad. No sé si en la mayoría de los casos esas cocinas donde se elaboran esos productos tienen que adaptarse precisamente para que no exista esa contaminación cruzada, ¿no? Entiendo que hay también inversiones. Sí, bueno, las inversiones tampoco es que sean nada cuantiosas. Simplemente hay que tener, un protocolo muy claro. Un protocolo muy claro. Hay una zona en la que deberán de preparar los alimentos y todos los platos que vayan a establecer sin gluten. Algo tan básico como una freidora. Pues se les indicó que las freidoras de alimentos sin gluten tienen que ser exclusivamente para ese tipo de elaboraciones. Para ese tipo de elaboraciones, así es. En Avilés el Ayuntamiento se había comprometido a editar una guía con esos establecimientos adheridos en formato digital, entiendo que incluyendo un mapa, la ubicación de esos locales, para que se puedan ir también añadiendo más en el futuro. No sé si ya está publicada, si ya está disponible. Todavía no. Estamos esperando a que la editen, pero bueno, supongo que en breve la tendremos. Y decíamos que vuestros esfuerzos están ahora puestos en extender ese modelo que ya es una realidad en Avilés a Gijón. De momento apenas hay unos pocos locales con opciones seguras, pese a que es la ciudad más poblada de Asturias. Falta información y falta formación, entiendo. Sí. Además, los locales, como decía antes, te lo demandan ellos. Tú cuando pasas por allí a decir, oye, ¿por qué no ofrecéis una carta? Os ayudamos. Dicen, si es que en realidad nosotros a veces intentamos hacerlo bien, pero no sabemos cómo. Y preferimos no arriesgar. Si nos vas a venir a formar, pues por supuesto que estamos encantados. Hay muchos locales ahora en Gijón, muchos, que quieren ofrecer esas opciones. Y sí, vamos a Gijón y a donde haga falta. De hecho, Eugenia, hace unos días te hacían una entrevista en un diario local en el que precisamente exponías esta realidad respecto a la ciudad de Gijón. Entiendo que ya hay cierto feedback, ¿no? Desde entonces se ha despertado interés por parte de algún establecimiento desde que salió publicado en prensa. Sí, hay interés. Y lo que sí nos ocurre ahora es que es cierto que en Gijón, con la cantidad de eventos gastronómicos que hay, no tenemos opciones sin gluten, ni en el paseo gastro, ni en nada. Es decir, no hay. Por cierto, que arrancaba también este mismo fin de semana la FIDMA, la Feria Internacional de Muestras, en la que en este caso sí hay varios establecimientos con comida y bebida aptas para celíacos, panadería, repostería, batidos, cervezas. Sí. No son muchas, pero ¿cuánto tiempo habéis tenido que esperar para que esto sea una realidad, para que un evento multitudinario como es la FIDMA haya esa garantía de oferta gastronómica segura? Pues mucho tiempo, porque de hecho ahora poder ir a la feria y tener opción dulce, salada, tomarte una cerveza, que te den una tabla de quesos, bueno, suficiente para nosotros y poder disfrutar un poco de la feria, pero esperamos que pueda haber muchas más cosas. Trabajáis con el foco puesto en varias iniciativas, por un lado establecer esa red permanente, ¿no?, de establecimientos y por otro crear eventos, actividades de visibilización y participación, también para ir creando comunidad. Qué importante es, José Manuel, esa presencia en redes sociales. Pues sí, es vital hoy en día. O te unes o si no te quedas atrás. Y bueno, el tema de redes sociales lo mueve muy bien Eugenia, que es una de sus especialidades fuertes y es la manera de poder llegar a más sitios, de poder involucrar a gente que en realidad no conoce o desconoce la enfermedad de la celiaquía y, como en mi caso, pues subirse un poco también a
esta posibilidad de hacer voluntariado. Y sí quería matizar una cosa, Patricia, que se comentó antes. Sí. Avilés Sin Gluten, Red Avilés Sin Gluten es, digamos, el inicio dentro de las 3 grandes ciudades del centro de Asturias. Tengo que preguntaros por Oviedo. El movimiento, pero la gran semilla que se puso en Asturias fue en Cangas, que consiguieron en un sitio tan maravilloso y estupendo como Cangas del Narcea iniciar desde hace años, un evento. Además, a través de Felicidad, ¿no? Efectivamente, de Lorena, fue el auténtico despegue en Asturias del problema de la celiaquía. Os quería preguntar por el caso de Oviedo, de la capital, porque no lo hemos mencionado, estábamos poniendo el foco, digamos, ahora en Gijón, pero ¿cuál es la realidad o la radiografía en Oviedo? Pues ahí está la Asociación de Celíacos de aquí de Asturias, y allí ahora mismo creo que hay 5 locales asesorados. Entonces, bueno, el movimiento nuestro surge, evidentemente, porque consideramos que no hay suficiente movimiento con el tema de la enfermedad celíaca, no hay establecimientos, no hay eventos, no hay jornadas, y bueno, pues decidimos empezar todo esto, ya que estamos demostrando, igual que lo hizo Lorena en su día, en Cangas de Narcea, pues que se pueden hacer muchas cosas. Acciones en varios frentes, pero importante también el trabajo con las administraciones públicas. A finales del pasado mes de mayo, Eugenia, te reuniste con el director general de Salud Pública, le trasladaste varias peticiones, entre ellas la elaboración de ese censo, ¿no?, de personas celíacas. No sé si sabes si ya está en marcha, si ya se han puesto a trabajar, si te han trasladado algo, si ha habido, también decíamos, ese feedback, ¿no? Pues todavía no sé nada, pero sí es cierto que vamos a empezar también a mover cosas a nivel sanitario, a nivel de asociaciones vecinales. Vamos a ofrecernos para dar charlas a recién diagnosticados, a personas celíacas que tengan dudas, e incluso un paso más allá, que es en sanidad, que una persona cuando la diagnostiquen no tenga que saltar y irse a una asociación donde tiene que pagar un dineral por tener una información. Yo considero que si una persona sanitaria te dice los primeros pasos a seguir en tu casa, en la compra, es muy importante. Que se elaboren unas guías por parte del SESPA en este caso. Eso es. Y nosotros, nos ofrecemos voluntariamente a asesorarlos para que sepan decirles a estas personas que acaban de aterrizar en esto qué tienen que hacer y que, bueno, que no se acaba el mundo aquí, evidentemente. Me imagino porque también tenéis como la constancia de que muchos de esos pacientes, cuando obtienen el diagnóstico, lo primero que hacen quizá es buscar en Internet, que ya sabemos que, bueno, pues es un espacio donde puede haber mucha información sesgada e incorrecta, errónea, y que pueda dar lugar pues a errores que tengan efectos sobre la salud, ¿no? Sí, además hay que tener mucho cuidado porque ahora, hay mucho influencer que no hace un efecto bueno, precisamente, sí, hay que tener mucho cuidado de dónde buscamos, tenemos que ir sobre todo a locales asesorados siempre, no vale, es que lo preparan bien y yo creo que lo hacen bien, no podemos arriesgar nunca, locales asesorados, información que sea de profesionales y en redes, pues mucho cuidado siempre. El año pasado, ya esta es la última, no nos da tiempo para mucho más, el año pasado organizasteis una celimerienda y una celiespicha. Sí. No sé cómo tenéis el calendario de los próximos meses, algo que nos podáis adelantar. Pues estamos pensando para hacer algo en Avilés, ya que tenemos allí la red. Hicimos también una quedada de cervezas, de una cata de cervezas que salió fenomenal, pero bueno, yo creo que Avilés ahora merece hacer allí algo en alguno de los locales que podamos tener allí. Sí, el ayuntamiento está volcado en intentar crear un evento de divulgación, que supongo que de cara al otoño tendremos alguna noticia más, pero de momento no podemos adelantar nada seguro, pero sí está previsto hacer un evento ya con divulgadores, con personal técnico que pueda dar una información correcta. Está en marcha. Y que sirva también de escaparate para que efectivamente otros establecimientos de otras ciudades se vayan sumando a estas redes. Pues estaremos muy pendientes para que volváis al estudio y nos lo contéis. Eugenia Tellez, representante en Asturias de la Asociación Viviendo Sin Gluten. José Manuel Caso, técnico especialista en industria alimentaria, también voluntario de esta asociación. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que vaya con mucho éxito todas esas iniciativas. Un placer. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias, buenos días. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y repasamos ahora la actualidad del deporte con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gol de Salomón Rondón le dio al Real Oviedo ayer el triunfo en la 35ª edición del torneo Villa de Grau, un partido disputado frente a la Cultura Leonesa en el Marqués de la Vega de Anzo. Paunovic dio minutos a varios de los jugadores del filial que están a sus órdenes este verano y volvió a confiar en Obi, futbolista inglés que tiene a prueba. Además de dejar fuera de la cita a Cazorla y Colombato con molestias, también dosificó a los componentes que más minutos disputaron el Memorial Carlos Tartiere.
Tras la jornada de descanso de ayer, precedida por el amistoso jugado en Avilés frente a la Ponferradina y que concluyó con empate a 0, la plantilla del Sporting volverá esta mañana al trabajo en lo que es la última semana de pretemporada y donde los rojiblancos van a disputar 3 amistosos, el primero de ellos este miércoles al mediodía en Mareo ante la Cultura Leonesa. Mientras que la dirección deportiva trabaja en buscar los 3 o 4 refuerzos que quedan para cerrar la plantilla, los jugadores que hay hasta el momento se muestran ambiciosos. Sin embargo, el entrenador Asier Garitano prefiere ser cauto y se muestra realista. Yo creo que ahora mismo no somos candidatos a nada, queremos ser candidatos a algo importante a final de temporada. Ahora centramos en llegar bien al primer partido, luego al segundo, ya está, donde consigan las causas o tener opciones es al final. Ojalá podamos tener opciones para algo importante al final, pero a día de hoy yo creo que hay otros equipos que seguramente esas palabras las pueden tomar con más a la ligera. Por cierto que, como no hay 2 sin 3, la Cultu también se va a enfrentar al Avilés. Será el miércoles desde las 7:30 en el Suárez Puerta. El Real Oviedo femenino ha cerrado la incorporación de la delantera ibicenca Ana de Teresa, también conocida por ADT. La atacante llega del Deportivo de La Coruña y cuenta con amplia experiencia, pese a su juventud, tiene 23 años, en la máxima categoría, después de haber defendido los colores de clubes como el Levante, el Sporting de Huelva, el Rayo Vallecano o el Eibar. Además, las azules disputaron este fin de semana un amistoso en Burgos, perdieron por 0-2 frente al Fundación Osasuna. En segunda federación masculina, el Marino ganó en encuentro de preparación al Mosconia por 2-1 y el Vetusta cayó por 3-1 frente al Unionistas de Salamanca. En Fórmula 1, Fernando Alonso logró en Hungría su mejor clasificación en lo que va de temporada. El piloto vetense acabó quinto tras una carrera muy estratégica en la que Sainz sufrió mucho más y finalizó en 14ª posición. La victoria fue para Lando Norris, que aprieta al máximo la lucha por el Mundial. La Fórmula 1 se detiene hasta el último fin de semana de agosto. Y hoy comienza la 38ª edición del Tenis Playa de Luancao. Dominic Thiem, Gasquet o Miguel Avendaño son algunos de los nombres del cuadro que competirá en la Playa de la Ribera hasta el jueves. El primer encuentro arrancará a las 7:15 de la tarde y enfrentará a Pedro Cachín y Bernardo Munk. Justo después comenzará el segundo encuentro entre Benoit Paire y Miguel Avendaño. Asturias hoy, en clave económica. 4 minutos para que den las 9. Segundo día de cotización de este mes de agosto con el IBEX 35 ligeramente por encima de los 14.100 puntos después de haber perdido casi un 2% en la sesión del viernes. De momento esta semana en la que se prevé que entren en vigor los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump, estaremos pendientes de algunos datos macro y también de la decisión sobre los tipos de interés que tome el Banco de Inglaterra. Previsiones que le vamos a trasladar a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Caídas importantes el viernes en el selectivo español, caídas generalizadas lideradas por los bancos. Aun con todo, el IBEX mantiene el tipo, sigue por encima de los 14.000. ¿Cómo pinta esta sesión de lunes? Sí, la verdad es que el comportamiento de las bolsas en general está siendo muy positivo. Es verdad que el viernes arrastrábamos pues unos malos resultados de Amazon, arrastrábamos pues ese anuncio de nuevos aranceles a determinados países, un dato de empleo en Estados Unidos que no fue del todo bueno, y todo eso pues ocasionó esas caídas del viernes que parece que de momento pues simplemente quedan en esa anécdota del viernes, porque los futuros vienen marcando subidas en torno al 0,40 aquí en Europa y también en Estados Unidos, aunque evidentemente queda mucho para que abran los mercados. Pero bueno, sí que parece que cambia un poco la tendencia de esa jornada tan negativa del viernes. Veremos a ver, porque realmente pasamos de una semana muy intensa la semana pasada con resultados empresariales, referencias macroeconómicas, a tener bastante vacío, bastante ausencia de catalizadores, y veremos a ver cómo reacciona el mercado. Decimos que es una semana clave porque se prevé que entren en funcionamiento los nuevos aranceles de Estados Unidos con ese 15% generalizado para todos los países de la Unión Europea, mientras se sigue negociando, por ejemplo, con China. ¿Qué impacto puede tener en las bolsas? Sí, y realmente yo creo que ese es el gran riesgo, entre comillas, que tenemos encima de la mesa, y la gran próxima fecha de referencia yo creo que es ese 12 de agosto cuando finaliza la tregua con China. Yo creo que es lo que en parte también ocasionó las caídas del viernes, ¿no? Y por eso digo que creo que puede ser el gran riesgo que tiene el mercado, un mercado que se encuentra pues prácticamente en zonas de máximos, y que veremos a ver si por un lado se consiguen nuevos acuerdos comerciales y por otro lado si esos acuerdos comerciales son creíbles y no generan
generan dudas por parte de Trump de que pueda haber ciertos cambios, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a seguir hablando de ese plano comercial y de esos aranceles, e insisto, yo creo que esa próxima fecha del 12 de agosto va a ser clave para ver si el mercado pues puede seguir teniendo fuerza para seguir subiendo, o sin embargo los inversores optan por ir haciendo un poquito de caja y coger esos beneficios que han tenido hasta ahora. Este jueves vamos a estar pendientes de esa reunión del Banco de Inglaterra, pendientes de la decisión sobre los tipos de interés. ¿Con qué previsiones? Bueno, ahí en cuanto a tipos de interés, yo creo que el mercado da casi con el 95% de probabilidad que va a haber una nueva bajada de tipos, de 25 puntos básicos hasta el 4%. La clave un poco va a volver a ser qué hoja de ruta nos planea de cara al futuro, y sobre todo, pues bueno, quedarnos con la interpretación que hagan de toda esta parte comercial que estábamos hablando, de los aranceles y de qué impacto puede tener, no solo en el crecimiento, en este caso de Inglaterra, sino a nivel mundial, porque va a ser fundamental para poder hacer previsiones de cara a futuro. Por lo pronto, lo más inmediato, datos aquí del paro en España en unos minutos. Ya los comentamos mañana, como siempre, en esta sección. José Antonio Antuña, muchísimas gracias y hasta mañana. Gracias, buenos días. Pues menos de un minuto para que den las 9 de la mañana. Se quedan ahora con el estreno de Lo que hay que oír, y este equipo regresa puntual mañana a las 8 de la mañana.